ocasión, Dios me habló. Dios me habló primeramente a mí. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó y me sigue enseñando y me va a seguir enseñando, y como mi hermano decía, la obra no está terminada todavía. Y Dios me enseña acerca de lo que Él es. Y hermanos, qué bueno es considerar más lo que es Dios y no pensar tanto en lo que nosotros somos. Miren, nosotros tenemos la costumbre de hacer nuestra vida cristiana y en el centro nos ponemos nosotros. Hoy en día hay muchos coros que el centro, como adoración, somos nosotros. Lo que a nosotros nos pasa, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos. Y les voy a decir que es así porque nosotros somos el pueblo de Dios. Pero yo lo que quiero llevarte, hermano y hermana, en esta mañana es a considerar que consideres el Dios que tenemos. Y decía al principio que Dios me habló a mí primeramente, porque quizás no es tu tema, que siempre consideras primero a Dios y lo que Dios quiere y lo que Dios permite y lo que Dios es, y después te consideras a vos, pero yo veo una necesidad, ¿no?, de que consideremos a nuestro Padre Celestial, al Dios tan grande que tenemos, a ese Dios que un día lo llamó a Abraham, que recién cantábamos, y le dije, y yo soy. Y ese Dios que también pisó esta tierra, y cuando dijo yo soy, todos se vinieron abajo, ¿no? Leamos Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Quizá de memoria todos podemos decir Marcos 12, 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento, porque le preguntaron al Señor cuál es el primer mandamiento. Y el Señor se refirió a este mandamiento, pero haciendo hincapié no solamente en la ubicación del mandamiento, sino en que de ese mandamiento se desprenden todo lo demás. Y hermano y hermana, si nosotros amamos a Dios o involucrando nuestro corazón, si nosotros amamos a Dios con nuestra alma, con los sentimientos esos más profundos que nosotros tenemos, si nosotros también intelectualmente podemos amar a Dios a través de que le conocemos, si nosotros con todas nuestras fuerzas, o sea, hablando de nuestro cuerpo, ¿no?, si nosotros amamos así a Dios, todos los demás mandamientos nos van a ser fáciles de llevar. Pero muchas veces no es que nos amamos nosotros primeramente. Bueno, hermano, si no es tu caso, no te hagas problema. Pero yo te puedo asegurar que Dios tiene para trabajar en cada uno de nosotros esta área, en considerar a Dios. Y después todas las cosas vienen añadidas. Claro, si yo en mi vida pongo a Pablo en primer lugar, no puedo valorar exactamente lo que Dios es. O sea, Pablo vendría a ser un estorbo para que Dios haga una obra en mi vida. Por eso dice el apóstol, cuídate
de ti mismo. Cuídate de ti mismo, porque esa vieja naturaleza que, si bien ha sido sacada, pero no es desterrada del todo, va a ser el día que estemos en el cielo. Pero esa vieja naturaleza por ahí da sus zarpazos, ¿no? Mi carácter, mi manera de ver las cosas, me autoconsidero como que tengo la verdad. Dios quiere trabajar en todas esas áreas de nuestra vida. ¿Saben? Dios quería dar a su pueblo y también a nosotros, la hermosa iglesia de Tigre, la iglesia del Señor. Dios quería dar a su pueblo un destello, un chispazo de su gloria. Como si fuesen pequeñas pinceladas de lo que Dios es, usando vocabularios para que nosotros entendamos. Y le dice Isaías, vení Isaías, y le dice, da voces Isaías. Isaías capítulo 40, podemos abrir todos Isaías 40. Isaías capítulo 40. En el versículo 10 le dice Dios a Isaías, voz que decía, da voces. Y yo respondí, dice Isaías, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que hablar? Y Dios le empieza a decir que el hombre es como una hierba que está en el campo, como una flor que está en el campo que se seca y se marchita. Qué bueno que es ver la flor, ¿no? Cuando sale, pero la flor tiene un escaso tiempo y después se marchita. Así es el hombre, le dice Dios a Isaías, porque primero Dios le dice, che, el hombre no es tan importante como el hombre se cree. El hombre tiene los días contados, tiene fecha de vencimiento, de repente está en su resplandor, pero de repente se marchita. Y lo dice en otra parte la palabra, los jóvenes también se cansan y se marchitan. Le dice Dios, así es el hombre, Isaías, como una hierba, como una flor del campo que se seca y se marchita. Y ahora le dice, pero considera a Dios. Versículo 12. Bueno, dice el 8, sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios, el Dios nuestro permanece para siempre. Y dice el 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados o las montañas más pequeñas. Dios le está diciendo a Isaías, ¿sabe? Voy a usar palabras terrenas. En un hueco cabe el mundo. En el hueco de la mano de Dios está el mundo, están los hombres. Dios mide las aguas con el hueco de su mano, los cielos mide con su palmo, una parte de su mano, y la tierra con 3 dedos. Qué cosa, ¿no? Que mira, con 3 dedos la barre Dios a la tierra, que no, para nosotros la tierra es una dimensión, ¿no? Mi hija, por ejemplo, venía en un barco de Europa y de repente no sabemos más de mi hija. Bueno, porque llega un momento en que se pierde toda señal y están navegando desde Europa hacia Argentina. Creo que está en el barco, no me enteré que le pasó nada al barco. Confiamos en el Señor. Pero miren para nosotros la inmensidad que es eso, ¿no? Creo que 8 días están navegando.
pero para Dios no es así. Dice el versículo 15 de Isaías capítulo 40, las naciones son como gotas de agua. Ayer uno Argentina, otros México, otros que no, que cuidado con Alemania. Para Dios todos son iguales. Los hombres, no hace acepción de personas, las naciones son como gotas de agua que caen en un cubo. Y miren lo que dice, ¿no? Como el menudo polvo de la balanza. O sea, van y compran 1 kilo de harina y en la balanza queda un poquito de polvo que ni siquiera incide o impacta en la balanza. Bueno, eso es la nación. No, pero Dios está exagerando. Lo digo con el sentido de lo que estamos considerando, ¿no? Así es. Y nosotros los hombres valoramos tanto el mundo. Nosotros los hombres valoramos tanto esta tierra. Nosotros los hombres valoramos tanto nosotros. A tal punto que nosotros somos el centro del universo. ¿Sí? Hasta no hace mucho se decía, la tierra es el centro del universo. Y después empezaron a descubrir que la tierra es un mínimo punto en ese universo que todavía no lo pueden terminar de comprender ni de abarcar. Dice el versículo 22, y creo que aquí hasta humor hay por parte de Dios. Dice Isaías 40, 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando la tierra se pensaba que era plana, cuando la tierra no se sabía nada. Isaías 40 dice la tierra es redonda y Dios se sienta arriba de la tierra. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Y hermanos, muchas veces me valoro a mí antes que a Dios. Muchas veces tenemos esa mirada en nosotros y no partimos de mirar a ese Dios. Saben, nosotros somos llenos de errores. Nosotros nos basamos en base a las circunstancias que vivimos. Hoy estamos contentos. Oh, que ganó Argentina. Mañana no sé cómo vamos a estar. Cuando llega fin de mes y hay que pagar todo, ya estamos tristes. O pasa tal cosa y somos movidos por circunstancias. Pero Dios no tiene sombra de variación, no varía según lo que pasa. Dios es siempre fiel. Y Dios mira al mundo y se sienta arriba, así lo dice la palabra. Dice el versículo 23, no, pero qué poderosos son algunos hombres. Dice el versículo 23 de Isaías capítulo 40, Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra, hacen como cosa vana, como pompa de jabón. Eso quiere decir en el original, cosas vanas, vanidades, pompa de jabón, así son los poderosos, hoy están, mañana pasan. Y nosotros consideramos, no, pero tal persona, ¡wow! Qué bueno es que nos no me está saliendo la palabra, nos alejemos de la mirada humana, de la mirada terrena y podamos mirar con la mirada eterna y con la mirada de nuestro Dios. Dios quería decirle algo a Isaías, porque claro, nosotros no conocemos, lo conocemos por el Señor Jesucristo, a Dios por supuesto, pero la inmensidad de Dios la vamos palpando cada vez que nos vamos acercando más a Él. Y nos acercamos a Él cuando miramos su palabra. No hay otra manera. Dice el versículo 25, ¿con qué me vas a comparar? ¿A quién me van a hacer semejante? Dice el santo. Dice así esta expresión, ¿no? Versículo 25 del capítulo 40.
Eliú era un amigo de Job y le dice, claro, con muchos errores, ¿no? Eliú, el amigo de Job, pero le dice a Job, ¿sabes, Job? En Dios hay una majestad terrible. No quiere decir que porque esté equivocado en lo que le decía Eliú, no estaba diciendo una gran verdad. Y eso está en Job 37, 22. En Dios hay una majestad terrible, tremenda. Dios es algo incomparable. Y saben, Dios puso en la exprimidora a Job. De tal manera que la muerte era lo mejor que le podía pasar al pobre Job, ¿no? Perdió hijos, perdió bienes, no tenía nada. Se rascaba con un pedazo de ladrillo, de teja, porque le salían ronchas. La verdad, era triste, ¿no? Y muchas veces nosotros cuando nos duele una uña, nos creemos Job. Estamos pasando momentos tan difíciles. Miren, si nos ponemos a ver lo que pasaba Job. Ahora, pasó eso Job, terminó la prueba, gracias a Dios, habrá dicho Job, terminó. Dios no le dio explicaciones a Job, ¿eh? ¿O ustedes vieron que Dios le dio explicaciones a Job? No, ¿sabes qué, Job? Mira, la verdad que yo quería darle una lección a Satanás. Así dijo Dios, no. Dios no le dio explicaciones a Job porque la soberanía de Dios tiene toda autoridad para hacerlo. Dios es soberano, hermanos, esto tenemos que entender. Él dio, Él quitó, sea el nombre de Dios alabado. Así dijo Job. Y eso es lo que nosotros vemos cuando consideramos a Dios antes que a nosotros mismos. Dice el apóstol, ya no vivo yo. Dice la palabra, por todos murió Cristo para que los que vivan ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí. Claro, estaba María de Betania y tenía algo de mucho precio, no solamente el perfume, sino también el recipiente era costosísimo para el Señor. Lo entregó todo para el Señor. ¿Qué dijeron los demás? No solamente Judas, Ahí dice la palabra, Mateo 26, 8. Después lo pueden leer o ahora, Mateo 26, 8. Pero es un desperdicio esto lo que están haciendo. Los discípulos dijeron esto, es un desperdicio lo que está haciendo. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros no decimos eso, no lo expresamos con nuestra boca, pero a veces lo vivimos así, lo pensamos así, lo consideramos de esa manera. Es un desperdicio. ¿Y qué tema, no? Porque María de Betania no pensó que era un desperdicio. Porque María de Betania consideró al Señor antes que el perfume, antes que el valor material. Hermano y hermana, yo quería traer este pensamiento para que nosotros pensemos qué estamos considerando en nuestras vidas, a quién estamos dando importancia en nuestra vida, cómo miramos a Dios. Dios, domingo a las 10, Dios. Lo agarro a Dios, lo pongo en mi bolsillo, estoy usando expresiones para llegar a decir lo que quiero, nada más, no estoy faltando el respeto, solamente que a Dios lo usamos cuando venimos a la iglesia y después queda ahí y vivimos vidas en nuestro trabajo, que es muy loable, en nuestras ocupaciones, que es lógico, en nuestra juventud, que está muy bien, pero Dios no puede quedar relegado solamente al domingo
cuando empieza la reunión a las 10. Siempre, siempre en el pueblo de Dios, siempre en la iglesia de Tesalónica, de Colosas, en la iglesia de Corintios, hubo sincretismo religioso. ¿Qué quiere decir sincretismo religioso? Y que mezclaban lo santo con lo profano. Siempre. El pueblo de Israel, como dije, la iglesia de Tesalónica, de Corintios, de Colosas, siempre mezcla. ¿Por qué? Porque con un ojo aquí y con otro allá. Como aquel que se sentó en una ventana y estaba escuchando a Pablo y estaba mirando para la calle y se cayó. Y si hacemos así nos vamos a caer. Miren, en nuestras iglesias vamos a encontrar una música que a veces roza, en vez de ser una música sacra, una música dedicada a Dios, roza en rock. Y hermanos, a mí me gustan mucho las alabanzas, me encanta el himnario, yo me crié con el himnario. Ese coro que pidió el hermano no lo conocía, el del medio, pero es una bendición el himnario, pero también hay coros que verdaderamente me bendicen. Pero hay iglesias que no vamos a cantar lo que le gusta a la juventud. Hay otra iglesia, no le vamos a cantar lo que le gusta a los mayores. Hermanos, cantemos lo que le gusta a Dios. Hermanos, busquemos primeramente a Dios. Salgamos de ese círculo de ponernos en el centro y hacer una relación con Dios en base a lo que a mí me pasa, en base a lo que yo vivo, en base a lo que yo siento. Dice Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso tenemos que comprobar, que es agradable al Señor. Señor, te quiero servir. Señor, aquí está mi vida, úsala para ti. Nosotros diagramamos la vida espiritual en base a, mi ocupación. El fin de semana, necesito descansar. Comprobemos qué le agrada al Señor y vivamos vidas así. Comprobando, dice Romanos 12, cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y lo que es agradable a Dios se encuentra en la palabra de Dios. Yo voy a estar muy lejos de valorar a Dios si desconozco su palabra. Ayer hablé con una persona y cuando le hablaba del Señor me decía, me nombró 5 apellidos. 5 apellidos. El pastor tal. 5 nombres de personas me dio. Y le digo, porque ella se manifestaba como creyente, le digo, ¿tienes una Biblia en tu casa? No, me dice. O sea que el alimento era el pastor tal, que quizás son grandes hermanos y hombres de Dios. Pero la vida del creyente no va por lo que Pablo diga, por lo que David diga, no va por hombres. Si desconozco su palabra, no puedo agradar a Dios. No puedo vivir de lo que he aprendido escuchando a los demás. Yo tengo que ir al alimento porque si yo digo es mi Dios me quiere hablar a mí. Mi Dios me quiere escuchar a mí. Hermano, ora por este tema. Bien, pero ora vos primero también. Una relación personal, una relación diaria, una relación diáfana. Qué bueno por grandes hombres de Dios a los cuales yo voy. Muchas veces consulto, me apoyo, le pido oración, por supuesto, pero Dios quiere una relación con Pablo. Dios quiere una relación con vos, hermano, hermana. Saben, el mundo está como está el mundo, porque para el mundo los absolutos de Dios no tienen sentido.
No es así para el creyente, porque el creyente considera a Dios Señor. El mundo no, Señor de mi vida soy yo, dice las personas en este mundo. La autosatisfacción, la comodidad, el lujo, todo lo que yo me pueda dar para halagar mi carne, ese es el pensamiento del hombre que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios. Pero el hombre que tiene a Dios piensa en el señorío de Cristo. Él puede ser totalmente dueño de todas las cosas que yo tengo. Él puede dar. Claro que puede dar. Todo, absolutamente lo que tenemos. Él puede quitar. Yo tengo 2 hijas. Él puede quitar. Pero yo he conseguido esto con mucho esfuerzo. Él me lo puede quitar. Yo reconozco a Dios así, su señorío. Yo pienso que Dios es soberano, Él puede dictar absolutos. Miren, Dios nunca va a hacer algo que no sea de bendición para mi vida. Eso te lo aseguro, hermano. Pero el mundo está como el mundo está porque no quiere el parámetro de Dios. Y llegan hasta altercar contra Dios. Y me enojé tanto con Dios, dicen algunas personas, ¿no? Y le pregunté a Dios, ¿por qué? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Estamos respirando y este mundo se está sustentando porque Dios quiere. Y yo le voy a preguntar a Dios, ¿por qué? Esta es la verdad. Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? Al Señor le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? No sabes qué es la verdad, Pilato. Al Señor Jesús. Miren, Abel se rigió por la palabra de Dios. Dios me pide esto y yo hago esto. Caín, no es tan así lo que Dios dice. A mí me parece que esto no es para tanto. Puede modificarse las cosas. O sea, la opinión de Caín para Caín tenía más peso que lo que Dios opinaba. ¿Saben? Había un muchachito que se llamaba Usa en el reinado de David. Y Usa tenía muy buenas intenciones. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaban y el arca se estaba por caer y él tuvo muy buenas intenciones. Pero no conocía la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era de que nadie podía tocar el arca. Si se caía era porque los sacerdotes habían hecho malas cosas y él no tenía nada que hacer. Pero Usa desconocía la palabra de Dios a pesar de que tenía muy buenas intenciones, las mejores. No se trata de buenas intenciones, se trata de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros conozcamos esto, entendamos esto, pensemos así las cosas, Dios va a ser soberano. Dios va a tener señorío en mi vida. Dios va a tener señorío en la iglesia. Bendición tras bendición. Bendición tras bendición. Si no, va a ser una obra mía. Claro, Isaac iba con su papá y decía, pero ¿sabes qué, papá? No entiendo por qué nosotros vamos a ofrecer. ¿Y dónde está la víctima? Y Abraham le dijo, hijo, no entiendo. Seguí caminando. Y Dios me ha pedido esto. Y allí iban juntos, dice. Iban juntos. Voluntad de Dios. Para Abraham, muy importante. Muy importante. Para muchos que nos cuenta la palabra que no da la oportunidad, no era tan importante
lo que Dios decía. ¿Sabe? Dice Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio, para pegarlo en la heladera, ¿no? Deuteronomio 29, no te olvides. El mundo vive un verdadero caos porque no le importan las reglas de Dios. ¿Saben cuánto vemos en las iglesias, no? Me toca a veces ir por diferentes iglesias, siempre desde chico también he estado en diferentes iglesias y vemos mucho activismo, mucho trabajo, y qué bueno cuando la gente se compromete con las actividades, pero si no dedicas un momento a estar con tu Señor, todas las actividades, todo el desarrollo que llevemos en cuanto a los emprendimientos que hagamos, toda la pasión que le pongamos, ¿sabes qué? No va a tener sentido, porque no vas a estar siendo guiado por la palabra, sino por tu propia actividad. Claro, ahí estaba Pedro y lo vienen a arrestar al Señor, voluntad de Dios, si no nadie lo puede tocar al Señor. Y vemos que sale Pedro y saca una espadita pensando que le va a hacer algo. Y cuánta pasión en Pedro y cuánta actividad, y quiso cortarle y le cortó la oreja porque hizo así, si no le cortaba la cabeza. Y claro, vemos en Pedro mucha actividad, mucha pasión, pero se notaba desconocimiento porque Dios le dijo: Pedro, ¿no sabes que con un gesto el Señor podría hacer que vengan legiones de ángeles? No quedaba ni el César, no quedaba. Llegaba el Señor a hacer una acción. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué? No hagas la vida cristiana de acuerdo a tu actividad, de acuerdo a tu desarrollo, de acuerdo a tu pasión. Fíjate qué quiere el Señor. Si no tenemos un momento a solas con el Señor, no podemos actuar, porque vamos a actuar mal, porque nos vamos a equivocar. Dios busca adoradores. Sabemos esa frase de memoria. Satanás también busca adoradores. Él está buscando adoradores, porque él siempre desde el principio quiso imitar a Dios, desde el principio. ¿A quién estamos escuchando? Él te dice: compra. Y para comprar tengo que conseguir con qué comprar. Entonces tengo que trabajar más horas. No tengo que renovar lo que ya está. No, bueno, ya está, ya he trabajado, ya he renovado. Ahora tengo que viajar, conocer el mundo, y siempre está ocupando tu vida para que tu ocupación, tu estudio sea un impedimento para que Dios te pueda usar. Hermanos, hermanas, y los jóvenes también. Por supuesto que Dios necesita profesionales en su obra y necesita gente que verdaderamente pueda tener posibilidad de hacer tantas cosas, ¿no? Poniendo a los pies del Señor nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro oficio. Qué bueno es, pero si todo eso le quita tiempo al Señor, tienes que considerar cómo estás manejando tu vida. ¿Estás manejando tu vida con vos en el centro o con el Señor en el centro? Muchas veces nosotros proyectamos, y cuando ya hemos proyectado decimos: Señor, bendecí esto. Pero primero preguntarle al Señor si está bien eso, si es la voluntad de Él. Daniel propuso en su corazón. Y claro, él propuso en su corazón y tuvo la convicción para salir a enfrentarse con semejante imperio como el imperio medo-persa, ¿no? Babilónico. Sí, se enfrentó.
pero primero tenía convicción. ¿Qué convicción tenemos? En cierta oportunidad un hombre fue a un pueblo y predicaba el Evangelio. E invitaba a la reunión y se encontró con un amigo que era un hombre que llevaba el teatro a varias partes del pueblo y eran amigos y se ponen a charlar. Y dicen, el fin de semana se llenó el teatro, pero la iglesia estaba vacía. ¿Por qué será? Le dice este creyente al amigo que practicaba todas obras teatrales, que llenaba los teatros. Y le dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo cuento una mentira como si fuese verdad. Pero ustedes los cristianos están contando una verdad como si fuese una mentira. Qué cosa cuando pensamos así, ¿no? Estamos seguros de que esta es la verdad. Estamos seguros del Dios que tenemos. Que Dios obra en cada corazón de mis hermanos, que por supuesto la única intención es que renovemos nuestros votos con nuestro Señor, que pensemos y afiancemos nuestra vida espiritual basadas en Él, para que tengamos bendiciones, bendiciones espirituales, hermanos, y que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Amén. Amén.